4. Revolución de 1810. Cuando la batalla empieza, el tártaro da un grito terrible. Llega, hiere, desaparece y vuelve como el rayo. Víctor Hugo. He necesitado andar todo el camino que dejo recorrido para llegar al punto en que nuestro drama comienza. Es inútil detenerse en el carácter, objeto y fin de la revolución de la independencia. En toda la América fueron los mismos, nacidos del mismo origen, a saber, el movimiento de las ideas europeas. La América obraba así, porque así obraban todos los pueblos. Los libros, los acontecimientos, todo llevaba a la América a asociarse a la impulsión que a la Francia habían dado Norteamérica y sus propios escritores, a la España, la Francia y sus libros. Pero lo que necesito notar para mi objeto es que la revolución, excepto en su símbolo exterior, independencia del rey, era sólo interesante e inteligible para las ciudades argentinas, extraña y sin prestigio para las campañas. En las ciudades había libros, ideas, espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes, educación, todos los puntos de contacto y de mancomunidad que tenemos con los europeos. Había una base de organización, incompleta, atrasada, si se quiere, pero precisamente porque era incompleta, porque no estaba a la altura de lo que ya se sabía que podía llegar a ser, se adoptaba la revolución con entusiasmo. Para las campañas, la revolución era un problema. Sustraerse a la autoridad del rey era agradable, por cuanto era sustraerse a la autoridad. La campaña pastora no podía mirar la cuestión bajo otro aspecto. Libertad, responsabilidad del poder, todas las cuestiones que la revolución se proponía resolver eran extrañas a su manera de vivir, a sus necesidades. Pero la revolución le era útil en este sentido, que iba a dar objeto y ocupación a ese exceso de vida que hemos indicado y que iba a añadir un nuevo centro de reunión mayor que el tan circunscrito a que acudían diariamente los varones en toda la extensión de las campañas. Aquellas constituciones espartanas, aquellas fuerzas físicas tan desenvueltas, aquellas disposiciones guerreras que se malbarataban en puñaladas y tajos entre unos y otros, aquella desocupación romana a que sólo faltaba un campo de Marte para ponerse en ejercicio activo, aquella antipatía a la autoridad con quien vivían en continua lucha, todo encontraba al fin camino por donde abrirse paso y salir a la luz, ostentarse y desenvolverse. Empezaron, pues, en Buenos Aires los movimientos revolucionarios y todas las ciudades del interior respondieron con decisión al llamamiento. Las campañas pastoras se agitaron y adhirieron al impulso. En Buenos Aires empezaron a formarse ejércitos pasablemente disciplinados para acudir al Alto Perú y a Montevideo, donde se hallaban las fuerzas españolas mandadas por el general Vigodet. El general Rondó puso sitio a Montevideo con un ejército disciplinado. Concurría al sitio Artigas, caudillo célebre, con algunos millares de gauchos. Artigas había sido contrabandista temible hasta 1804, en que las autoridades civiles de Buenos Aires pudieron ganarlo y hacerle servir en carácter de comandante de campaña en apoyo de esas mismas autoridades a quienes había hecho la guerra hasta entonces. Si el lector no se ha olvidado del Baquiano y de las cualidades generales que constituyen el candidato para la comandancia de campaña, comprenderá fácilmente el carácter a instintos de Artigas. Un día, Artigas, con sus gauchos, se separó de general Rondó y empezó a hacerle la guerra. La posición de éste era la misma que hoy tiene Uribe, sitiando a Montevideo y haciendo a retaguardia frente a otro enemigo. La única diferencia consistía en que Artigas era enemigo de los patriotas y de los realistas a la vez. Yo no quiero entrar en la averiguación de las causas o pretextos que motivaron ese rompimiento. Tampoco quiero darle nombre a ninguno de los consagrados en el lenguaje de la política, porque ninguno le conviene. Cuando un pueblo entra en revolución, dos intereses opuestos luchan al principio,
el revolucionario y el conservador. Entre nosotros se han denominado los partidos que los sostenían patriotas y realistas. Natural es que después del triunfo el partido vencedor se subdivida en fracciones de moderados y exaltados, los unos que querrían llevar la revolución en todas sus consecuencias, los otros que querrían mantenerla en ciertos límites. También es del carácter de las revoluciones que el partido vencido primitivamente vuelva a reorganizarse y triunfar a merced de la división de los vencedores. Pero cuando en una revolución una de las fuerzas llamadas en su auxilio se desprende inmediatamente, forma una tercera unidad, se muestra indiferentemente hostil a unos y a otros combatientes, a realistas o patriotas. Esta fuerza que se separa es heterogénea. La sociedad que la encierra no ha conocido hasta entonces su existencia, y la revolución solo ha servido para que se muestre y desenvuelva. Este era el elemento que el célebre Artigas ponía en movimiento. Instrumento ciego, pero lleno de vida, de instintos hostiles a la civilización europea y a toda organización regular. Adverso a la monarquía como a la república, porque ambos venían de la ciudad y traían aparejado un orden y la consagración de la autoridad. De este instrumento se sirvieron los partidos diversos de las ciudades cultas y principalmente el menos revolucionario, hasta que andando el tiempo, los mismos que lo llamaron en su auxilio sucumbieron y con ellos la ciudad, sus ideas, su literatura, sus colegios, sus tribunales, su civilización. Este movimiento espontáneo de las campañas pastoriles fue tan ingenuo en sus primitivas manifestaciones, tan genial y tan expresivo de su espíritu y tendencias, que abisma hoy el candor de los partidos de las ciudades que lo asimilaron a su causa y lo bautizaron con los nombres políticos que a ellos los dividían. La fuerza que sostenía a Artigas en Entre Ríos era la misma que en Santa Fe a López, en Santiago a Ibarra, en los llanos a Facundo. El individualismo constituía su esencia, el caballo su arma exclusiva, la pampa inmensa su teatro. Las hordas beduinas que hoy importunan con su algazara y depredaciones las fronteras de la Argelia dan una idea exacta de la montonera argentina, de que se han servido hombres sagaces o malvados insignes. La misma lucha de civilización y de barbarie de la ciudad y el desierto existe hoy en África. Los mismos personajes, el mismo espíritu, la misma estrategia indisciplinada entre la horda y la montonera. Masas inmensas de jinetes que vagan por el desierto, ofreciendo el combate a las fuerzas disciplinadas de las ciudades si se sienten superiores en fuerzas, disipándose como las nubes de cosacos en todas direcciones si el combate es igual se quiera, para reunirse de nuevo, caer de improviso sobre los que duermen, arrebatarles los caballos, matar los rezagados y las partidas avanzadas. Presentes siempre, intangibles por su falta de cohesión, débiles en el combate, pero fuertes e invencibles en una larga campaña, en que al fin la fuerza organizada, el ejército, sucumbe diezmado por los encuentros parciales, las sorpresas, la fatiga, la extenuación. La montonera, tal como apareció en los primeros días de la República, bajo las órdenes de Artigas, presentó ya ese carácter de ferocidad brutal y ese espíritu terrorista que al inmoral bandido, al estanciero de Buenos Aires, estaba reservado convertir en un sistema de legislación aplicado a la sociedad culta y presentarlo en nombre de la América avergonzada a la contemplación de la Europa. Rosas no ha inventado nada. Su talento ha consistido solo en plagiar a sus antecesores y hacer de los instintos brutales de las masas ignorantes un sistema meditado y coordinado fríamente. La correa de cuero sacada al coronel Maciel y de que Rosas se ha hecho una manea que han visto a agentes extranjeros, tiene sus antecedentes en Artigas y en los demás caudillos bárbaros, tártaros. La montonera de Artigas enchalecaba a sus enemigos, esto es, los cosía dentro de un retobo de cuero fresco y los dejaba así abandonados en los campos.
el lector suplirá todos los horrores de esta muerte lenta. El año 36 se ha repetido este horrible castigo con un coronel del ejército. El ejecutar con el cuchillo, degollando y no fusilando, es un instinto de carnicero que Rosas ha sabido aprovechar para dar todavía a la muerte formas gauchas y al asesino placeres horribles, sobre todo para cambiar las formas legales y admitidas en las sociedades cultas por otras que él llama americanas, y en nombre de las cuales invita a la América para que salga a su defensa cuando los sufrimientos del Brasil, del Paraguay y del Uruguay invocan la alianza de los poderes europeos a fin de que les ayuden a librarse de este caníbal que ya los invade con sus hordas sanguinarias. No es posible mantener la tranquilidad de espíritu necesaria para investigar la verdad histórica cuando se tropieza a cada paso con la idea de que ha podido engañarse a la América y a la Europa tanto tiempo con un sistema de asesinatos y crueldades tolerables tan solo en Ashanti y Dahomey en el interior de África. Tal es el carácter que presenta la montonera desde su aparición. Género singular de guerra y enjuiciamiento, que sólo tiene antecedentes en los pueblos asiáticos que habitan las llanuras y que no ha debido nunca confundirse con los hábitos, ideas y costumbres de las ciudades argentinas, que eran, como todas las ciudades americanas, una continuación de la Europa y de la España. La montonera sólo puede explicarse examinando la organización íntima de la sociedad de donde procede. Artigas, vaquiano, contrabandista, esto es, haciendo la guerra a la sociedad civil, a la ciudad comandante de campaña por transacción, caudillo de las masas de a caballo, es el mismo tipo que con ligeras variantes continúa reproduciéndose en cada comandante de campaña que ha llegado a hacerse caudillo. Como todas las guerras civiles, en que profundas desemejanzas de educación, creencias y objetos dividen a los partidos, la guerra interior de la República Argentina ha sido larga, obstinada, hasta que uno de los elementos ha vencido. La guerra de la Revolución Argentina ha sido doble. Primero, guerra de las ciudades, iniciadas en la cultura europea, contra los españoles, a fin de dar mayor ensanche a esa cultura. Y segundo, guerra de los caudillos contra las ciudades, a fin de librarse de toda sujeción civil y desenvolver su carácter y su odio contra la civilización. Las ciudades triunfan de los españoles y las campañas de las ciudades. He aquí explicado el enigma de la Revolución Argentina, cuyo primer tiro se disparó en 1810 y el último aún no ha sonado todavía. No entraré en todos los detalles que requeriría este asunto. La lucha es más o menos larga, unas ciudades sucumben primero, otras después. La vida de Facundo Quiroga nos proporcionará ocasión de mostrarlos en toda su desnudez. Lo que por ahora necesito hacer notar es que con el triunfo de estos caudillos, toda forma civil, aun en el estado en que la usaban los españoles, ha desaparecido totalmente en unas partes. En otras, de un modo parcial, pero caminando visiblemente a su destrucción. Los pueblos en masa no son capaces de comparar distintamente unas épocas con otras. El momento presente es para ellos el único sobre el cual se extienden sus miradas. Así es como nadie ha observado hasta ahora la destrucción de las ciudades y su decadencia. Lo mismo que no prevén la barbarie total a que marchan visiblemente los pueblos del interior. Buenos Aires es tan poderosa en elementos de civilización europea que concluirá al fin con educar a Rosas y contener sus instintos sanguinarios y bárbaros. El alto puesto que ocupa, las relaciones con los gobiernos europeos, la necesidad en que se ha visto de respetar a los extranjeros, la de mentir por la prensa y negar las atrocidades que ha cometido a fin de salvarse de la reprobación universal que lo persigue, todo, en fin, contribuirá a contener sus desafueros como ya se está sintiendo. Sin que eso obstorbe que Buenos Aires venga a ser, como La Habana, el pueblo más rico de América, pero también el más subyugado y más degradado. 4 son las ciudades que han sido aniquiladas ya por el dominio de los caudillos que sostienen hoy a Rosas.
a saber, Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. Santa Fe, situada en la confluencia del Paraná y otro río navegable que desemboca en sus inmediaciones, es uno de los puntos más favorecidos de la América, y sin embargo no cuenta hoy con 2.000 almas. San Luis, capital de una provincia de 50.000 habitantes y donde no hay más ciudad que la capital, no tiene 1.500. Para hacer sensible la ruina y decadencia de la civilización y los rápidos progresos que la barbarie hace en el interior, necesito tomar 2 ciudades, una ya aniquilada, la otra caminando sin sentirlo hacia la barbarie. La Rioja y San Juan. La Rioja no ha sido en otro tiempo una ciudad de primer orden, pero comparada con su estado presente, la desconocerían sus mismos hijos. Cuando principió la Revolución de 1810, contaba con un crecido número de capitalistas y personajes notables que han figurado de un modo distinguido en las armas, en el foro, en la tribuna, en el púlpito. De La Rioja ha salido el doctor Castro Barros, diputado al Congreso de Tucumán y canonista célebre. El general Dávila, que libertó a Copiapó del poder de los españoles en 1817. El general Ocampo, presidente de Charcas, el doctor don Gabriel Ocampo, uno de los abogados más célebres del fuero argentino, un número crecido de abogados del apellido de Ocampo, Dávila y García, que existen hoy desparramados por el terreno chileno, como varios sacerdotes de luces, entre ellos el doctor Gordillo, residente en el Huasco. Para que una provincia haya podido producir en una época dada tantos hombres eminentes o ilustrados, es necesario que las luces hayan estado difundidas sobre un número mayor de individuos y sido respetadas y solicitadas con ahínco. Si en los primeros días de la Revolución sucedía esto, ¿cuál no debería ser el acrecentamiento de luces, riqueza y población que hoy día debiera notarse si un espantoso retroceso a la barbarie no hubiese impedido a aquel pobre pueblo continuar su desenvolvimiento? ¿Cuál es la ciudad chilena, por insignificante que sea, que no pueda enumerar los progresos que ha hecho en 10 años en ilustración, aumento de riqueza y ornato, sin excluir aún de este número las que han sido destruidas por los terremotos? Pues bien, veamos el estado de La Rioja, según las soluciones dadas a uno de los muchos interrogatorios que he dirigido para conocer a fondo los hechos sobre que fundo mis teorías. Aquí es una persona respetable la que habla, ignorando siquiera el objeto con que interrogo sus recientes recuerdos, porque sólo hace 4 meses que dejó La Rioja. Primera, ¿a qué número ascenderá aproximativamente la población actual de la ciudad de La Rioja? Respuesta, apenas a 1.500 almas. Se dice que sólo hay 15 varones residentes en la ciudad. Segunda, ¿cuántos ciudadanos notables residen en ella? Respuesta, en la ciudad serán 6 u 8. Tercera, ¿cuántos abogados tienen estudio abierto? Respuesta, ninguno. Cuarta, ¿cuántos médicos asisten a los enfermos? Respuesta, ninguno. Quinta, ¿qué jueces letrados hay? Respuesta, ninguno. Sexta, ¿cuántos hombres visten frac? Respuesta, ninguno. Séptima, ¿cuántos jóvenes riojanos están estudiando en Córdoba o Buenos Aires? Respuesta, solo sé de uno. Octava, ¿cuántas escuelas hay y cuántos niños asisten? Respuesta, ninguna. Noveno, ¿hay algún establecimiento público de caridad? Respuesta, ninguno, ni escuela de primeras letras. El único religioso franciscano que hay en aquel convento tiene algunos niños. Décima, ¿cuántos templos arruinados hay? Respuesta, 5. Solo la matriz sirve de algo. Undécima, ¿se edifican casas nuevas? Respuesta, ninguna. Ni se reparan las caídas. Duodécima, ¿se arruinan las existentes? Respuesta, casi todas, porque las avenidas de las calles son tantas. 13. ¿Cuántos sacerdotes se han ordenado? Respuesta, en la ciudad solo 2 mocitos, uno es clérigo cura, otro es religioso de Catamarca, en la provincia 4 más.
Decimocuarta. ¿Hay grandes fortunas de a 50.000 pesos? ¿Cuántas de a 20.000? Respuesta. Ninguna. Todos pobrísimos. Decimoquinta. ¿Ha aumentado o disminuido la población? Respuesta. Ha disminuido más de la mitad. Decimosexta. ¿Predomina en el pueblo algún sentimiento de terror? Respuesta. Máximo. Se teme a hablar aún lo inocente. Decimoséptima. ¿La moneda que se acuña es de buena ley? Respuesta. La provincia es adulterada. Aquí los hechos hablan con toda su triste y espantosa severidad. Solo la historia de las conquistas de los mahometanos sobre la Grecia presenta ejemplos de una barbarización, de una destrucción tan rápida. Y esto sucede en América en el siglo XIX. Es la obra de solo 20 años, sin embargo. Lo que conviene a La Rioja es exactamente aplicable a Santa Fe, a San Luis, a Santiago del Estero, esqueletos de ciudades, villorrios decrépitos y devastados. En San Luis hace 10 años que solo hay un sacerdote y que no hay escuela ni una persona que lleve frac. Pero vamos a juzgar en San Luis la suerte de las ciudades que han escapado a la destrucción, pero que van barbarizándose insensiblemente. San Juan es una provincia agrícola y comerciante. Exclusivamente el no tener campaña la ha librado por largo tiempo del dominio de los caudillos. Cualquiera que fuese el partido dominante, gobernador y empleados eran tomados por la parte educada de la población hasta el año 1833, en que Facundo Quiroga colocó a un hombre vulgar en el gobierno. Este, no pudiéndose sustraer a la influencia de las costumbres civilizadas que prevalecían a despecho en el poder, se entregó a la dirección de la parte culta hasta que fue vencido por Brizuela, jefe de los riojanos, sucediéndole el general Benavides, que conserva el mando hace 9 años, no ya como una magistratura periódica, sino como propiedad suya. San Juan ha crecido en población a causa de los progresos de la agricultura y de la emigración de La Rioja y San Luis, que huye del hambre y de la miseria. Sus edificios se han aumentado sensiblemente, lo que prueba toda la riqueza de aquellos países y cuánto podrían progresar si el gobierno cuidase de fomentar la instrucción y la cultura, únicos medios de elevar a un pueblo. El despotismo de Benavides es blando y pacífico, lo que mantiene la quietud y la calma en los espíritus. Es el único caudillo de Rosas que no se ha hartado de sangre, pero no por eso se hace sentir menos la influencia barbarizadora del sistema actual. En una población de 40.000 habitantes reunidos en una ciudad, no hay hoy un solo abogado hijo del país ni de las otras provincias. Todos los tribunales están desempeñados por hombres que no tienen el más leve conocimiento del derecho y que son además hombres negados en toda la extensión de la palabra. No hay establecimiento ninguno de educación pública. Un colegio de señoras fue cerrado en 1840. 3 de hombres han sido abiertos y cerrados sucesivamente de 40 al 43 por la indiferencia y aún hostilidad del gobierno. Solo 3 jóvenes se están educando fuera de la provincia. Solo hay un médico sanjuanino. No hay 3 jóvenes que sepan inglés ni 4 que hablen francés. Uno solo hay que ha cursado matemáticas. Un solo joven hay que posee una instrucción digna de un pueblo culto, el señor Rawson, distinguido ya por sus talentos extraordinarios. Su padre es norteamericano y a esto ha debido recibir educación. No hay 10 ciudadanos que sepan más que leer y escribir. No hay un militar que haya servido en ejércitos de línea fuera de la República. ¿Creeráse que tanta mediocridad es natural a una ciudad del interior? No. Ahí está la tradición para probar lo contrario. 20 años atrás, San Juan
era uno de los pueblos más cultos del interior. ¿Y cuál no debe ser la decadencia y postración de una ciudad americana para ir a buscar sus épocas brillantes 20 años atrás del momento presente? El año 1831 emigraron a Chile 200 ciudadanos, jefes de familia, jóvenes literatos, abogados, militares, etc. Copiapó, Coquimbo, Valparaíso y el resto de la República están llenos aún de estos nobles proscriptos, capitalistas algunos, mineros inteligentes otros, comerciantes y hacendados muchos, abogados, médicos, varios. Como en la dispersión de Babilonia, todos estos no volvieron a ver la tierra prometida. Otra emigración ha salido, para no volver, en 1840. San Juan había sido hasta entonces suficientemente rico en hombres civilizados para dar al célebre Congreso de Tucumán un presidente de la capacidad y altura del doctor Laprida, que murió más tarde asesinado por los Saldaos, un prior a la Recoleta Dominica de Chile, en el distinguido, sabio y patriota Oro, después obispo de San Juan. Un ilustre patriota, don Ignacio de la Rosa, que preparó con San Martín la expedición a Chile y que derramó en su país las semillas de la igualdad de clases prometida por la Revolución. Un ministro al gobierno de Rivadavia, un ministro a la legación argentina en Don Domingo Oro, cuyos talentos diplomáticos no son aún debidamente apreciados. Un diputado al Congreso de 1826 en el ilustrado sacerdote Vera. Un diputado a la Convención de Santa Fe en el presbítero Oro, orador de nota. Otro a la de Córdoba en don Rudecindo Rojo, tan eminente por sus talentos y genio industrial como por su grande instrucción. Un militar al ejército, entre otros, en el coronel Rojo, que ha salvado 2 provincias sofocando motines con solo su serena audacia y de quien el general Paz, juez competente en la materia, decía que sería uno de los primeros generales de la República. San Juan poseía entonces un teatro y compañía permanente de actores. Existen aún los restos de 6 o 7 bibliotecas de particulares en que estaban reunidas las principales obras del siglo XVIII y las traducciones de las mejores obras griegas y latinas. Yo no he tenido otra instrucción hasta el año 36 que la que esas ricas, aunque truncas bibliotecas pudieron proporcionarme. Era tan rico San Juan en hombres de luces el año 1825 que la sala de representantes contaba con 6 oradores de nota. Los miserables aldeanos que hoy, nota del autor, 1845, fin de la nota, deshonran la sala de representantes de San Juan, en cuyo recinto se oyeron oraciones tan elocuentes y pensamientos tan elevados, que sacudan el polvo de las actas de aquellos tiempos y huyan avergonzados de estar profanando con sus diatribas aquel augusto santuario. Los juzgados, el ministerio, estaban servidos por letrados, y quedaba suficiente número para la defensa de los intereses de las partes. La cultura de los modales, el refinamiento de las costumbres, el cultivo de las letras, las grandes empresas comerciales, el espíritu público de que estaban animados los habitantes, todo anunciaba al extranjero la existencia de una sociedad culta que caminaba rápidamente a elevarse a un rango distinguido, lo que daba lugar para que las prensas de Londres divulgasen por América y Europa este concepto honroso. Manifiesten las mejores disposiciones para hacer progresos en la civilización. En el día se considera a este pueblo como el que sigue a Buenos Aires más inmediatamente en la marcha de la reforma social. Allí se han adoptado varias de las instituciones nuevamente establecidas en Buenos Aires, en proporción relativa. Y en la reforma eclesiástica han hecho los sanjuaninos progresos extraordinarios, incorporando todos los regulares al clero secular y extinguiendo los conventos que aquellos tenían. Pero lo que dará una idea más completa de la cultura de entonces es el estado de la enseñanza primaria. Ningún pueblo de la República Argentina
se ha distinguido más que San Juan en su solicitud por difundirla, ni hay otro que haya obtenido resultados más completos. No satisfecho el gobierno de la capacidad de los hombres de la provincia para desempeñar cargo tan importante, mandó traer de Buenos Aires, el año 1815, un sujeto que reuniese a una instrucción competente mucha moralidad. Vinieron unos señores Rodríguez, tres hermanos dignos de rolar con las primeras filas del país y en las que se enlazaron. Tal era su mérito y la distinción que se les prodigaba. Yo, que hago profesión hoy de la enseñanza primaria, he estudiado la materia. Puedo decir que si alguna vez se ha realizado en América algo parecido a las famosas escuelas holandesas descritas por Cousin, es la de San Juan. La educación moral y religiosa era acaso superior a la instrucción elemental que allí se daba. Y no atribuyo a otra causa el que en San Juan se hayan cometido tan pocos crímenes, ni la conducta moderada del mismo Benavides, sino a que la mayor parte de los sanjuaninos, él incluso, han sido educados en esta famosa escuela, en que los preceptos de la moral se inculcan a los alumnos con una especial solicitud. Si estas páginas llegan a manos de don Ignacio y de don Roque Rodríguez, que reciban este débil homenaje que creo debido a los servicios eminentes hechos por ellos en asocio de su finado hermano don José, a la cultura y moralidad de un pueblo entero. Nota del autor. Detalles sobre el sistema y organización de este establecimiento de educación pública se encuentran en Educación Popular, trabajo especial consagrado a la materia y fruto del viaje a Europa y Estados Unidos hecho por encargo del gobierno de Chile. Fin de la nota. Esta es la historia de las ciudades argentinas. Todas ellas tienen que reivindicar glorias, civilización y notabilidades pasadas. Ahora el nivel barbarizador pesa sobre todas ellas. La barbarie del interior ha llegado a penetrar hasta las calles de Buenos Aires. Desde 1810 hasta 1840, las provincias que encerraban en sus ciudades tanta civilización fueron demasiado bárbaras, empero para destruir con su impulso la obra colosal de la Revolución de la Independencia. Ahora que nada les queda de lo que en hombres, luces e instituciones tenían, ¿qué va a hacer de ellas? La ignorancia y la pobreza, que es la consecuencia, están como las aves mortecinas, esperando que las ciudades del interior den la última boqueada para devorar su presa, para hacerlas campo, estancia. Buenos Aires puede volver a ser lo que fue, porque la civilización europea es tan fuerte allí que a despecho de las brutalidades del gobierno se ha de sostener. Pero en las provincias, ¿en qué se apoyará? 2 siglos no bastarán para volverlas al camino que han abandonado. Desde que la generación presente educa a sus hijos en la barbarie que a ella le ha alcanzado. Pregúntasenos ahora por qué combatimos. Combatimos para volver a las ciudades su vida propia.